Vivimos la era de la ciencia y de la tecnología. Vivimos la era del conocimiento. Y ojalá México llegara a ser parte de esa era. Para hablar del papel que juega México en el Concierto Internacional del Conocimiento, hemos invitado al doctor Flores aquí a Los Observadores, este espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Es el coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencia de Presidencia y además una larguísima trayectoria en la divulgación y en la investigación científica. Bienvenido a Los Observadores. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Qué necesita nuestro país para formar parte de esta nueva era? Hay que tener claro que nuestro país, desgraciadamente, llegó tarde a la era del conocimiento, a la ciencia. Cuando hablamos de tarde, Jorge, ¿qué tan tarde estamos Mira, hablando? yo te puedo decir que yo empecé mi carrera como investigador en 1961 y que yo le hubiera podido dar la mano al 99.9% de los científicos que han hecho investigación en México. Es decir, me lo hubiera podido encontrar en San Luis Potosí. Pues estamos hablando que había una masa crítica de que... De cero. De cero, ok. Entonces partimos de cero. Hoy, siglo XXI, la era de la tecnología muy avanzada, ¿en dónde estamos parados? Bueno, en este momento los científicos oficialmente reconocidos en México son los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Del cual tú formaste parte en su creación. Yo formé parte en la creación y son 20,000, del orden de 20,000. Desde el punto de vista de la población general de México es muy poco. Deberíamos tener al menos unas 3 veces más. Y por ahí andan, ¿eh? Luego les voy a decir en dónde andan y los podríamos localizar y traer. Estamos hablando bueno, ahorita hablamos de ese tema, porque estamos hablando de fuga de cerebros, pero regresemos a los 20,000 científicos que tenemos en la actualidad, que es una tercera parte de lo que deberíamos de tener. Por lo menos, deberíamos tener más. Ahora, es que México tiene una economía muy fuerte. Es un lugar, no sé, 10, 12, depende de cómo la midan, a nivel mundial. Pero desde el punto de vista de la investigación científica, estamos más atrás de eso. Entonces, para estar al nivel de su economía, de su poder económico, México debería tener mucho más científicos. La comunidad científica en este momento en México es poderosa, yo diría. Es pequeña, pero poderosa. Está bien formada, está bien cimentada, está bien localizada a nivel internacional, pero le falta ser más grande. Se ha dicho que se sentarán las bases para finalmente llegar a ese famoso 1% del Producto Interno Bruto invertido en ciencia. Hay que ver si se logran sentar esas bases y tener esos recursos. Pero luego la pregunta es, ¿existe una base para saber qué hacer en caso que lleguen esos recursos? ¿Se podrían invertir o sería como una lluvia de oro que luego se iría por las alcantarillas? Creo que no. En el Consejo Consultivo y en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencia y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, hemos organizado durante 2013, es decir, a lo largo de todo el año pasado, una serie de mesas redondas. No fueron pocas, fueron más de 90, en donde participaron cerca de 500 investigadores en un proyecto que se llamaba ¿Hacia dónde va la ciencia en México? Y ahí lo que les preguntábamos es, a ver, suponte que tienes ese dinero, suponte que alcanzamos el 1%, ¿cómo lo vamos a utilizar para bien de la sociedad mexicana? Y la respuesta ha sido muy buena, ha sido muy grande, sabemos en qué utilizarlo, sabemos cómo utilizarlo. Sé que es muy difícil resumir 600 mesas de discusión de científicos en poco tiempo, pero hoy por hoy, ¿cuáles son, digamos, los 5 ejes en que lo utilizarían los científicos? El mandato principal es generar más científicos, porque México le hacen falta. Pero luego, yo creo que tenemos que atender a ciertos problemas grandes de la sociedad mexicana y ahí están, la educación es el principal. Pero luego están cuestiones tan concretas como el agua, el problema de las energías renovables, el problema de la migración y estudiar cómo se nos están yendo las gentes, tanto calificadas como no calificadas, el problema de en qué campos desarrollar nuevos centros
de investigación y estudiar las adicciones, estudiar el problema de la salud, de las enfermedades tipo diabetes, que son tan complicadas y que nos van a costar tanto dinero en el futuro. Que ya nos controlar. cuestan un dinero. Ya nos cuestan, Ya nos cuestan un dinero, pero bueno, serán pero, más costosas en el futuro. Será más costosa si no las estudiamos con cuidado. Las telecomunicaciones. Importantísimo. Eso es fundamental. Y hay un gran vacío, o parece haber, dijiste bien, somos una de las principales economías del mundo, la 10, la 12, la 16 quizá, pero de las más grandes, y sin embargo en cuestión de ciencia tenemos un gran desfase. Y yo te pregunto, ¿qué sucede en ese puente o esos múltiples puentes que deberían de existir entre los laboratorios, la academia y el sector productivo de nuestro país? ¿Cómo fomentarlos? ¿Cómo construirlos? Sí, yo creo que lo fundamental es que las personas que tienen la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista empresarial, privado, deberían estar más al pendiente de las historias de éxito, ni siquiera de las historias de fracaso, las historias de éxito, en donde se ha desarrollado una industria muy productiva, muy gananciosa, muy rica en producción de dinero, finalmente, de ganancias, no solo en otros países, sino también en México, para que estuvieran más dispuestos a invertir. Porque aquí el gasto en ciencia, en tecnología, en innovación no es un gasto, es una inversión muy, muy grande. Entonces yo creo que una de las funciones grandes que tiene la comunidad científica en este momento es estar en contacto con los empresarios y los políticos, los diputados, los senadores. Pero sí existe ese contacto, está empezando, es un contacto magro. ¿Cómo desde su experiencia, tendiendo puentes a través de distintos sectores, cómo podríamos estrecharlo? Yo creo que es tan sencillo como que tengamos simplemente la oportunidad de comunicarnos los unos con los otros. Digamos la empresa privada. Bueno, la empresa privada tiene una serie de problemas que le gustaría resolver para poder generar tal producto o para generar tal proceso, y que eso se pusiera al conocimiento de la comunidad científica respectiva, y que ésta a su vez le dijera, mira, este problema se resuelve haciendo esto, lo otro y lo más allá. Y si tú lo haces, si tú cooperas con un laboratorio que está en el Instituto Tecnológico fulano o en la Universidad Perengana, al final vas a resolver tu problema. Y no solo eso, sino que vas a ganar más dinero, que finalmente es lo que más les importa. Y está bien, ese es uno de los objetivos. Pero vamos a producir un producto mejor. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar pues, lo último de la química o lo último de la biotecnología o lo último de la ciencia de los materiales. Jorge, tú coordinas al Consejo Consultivo de Ciencia de Presidencia, que aglutina a muchas de las mentes más brillantes de este país, con grandes trayectorias en la ciencia y la tecnología. Te pregunto yo, ¿la presidencia consulta a su consejo? Mira, no tanto, la verdad, pero nosotros hacemos que nos consulte, porque de repente le enviamos información y han respondido de manera muy, muy, muy razonable. Creo que este es un buen momento para la investigación científica en México. Ha habido un aumento importante. Así es. En los presupuestos dedicados a la... ¿Que llega a cuál? Recuérdame la cifra, pasó del 0.4 al 0.6. Algo así, sí. Okay. Es muy difícil de saber el número, porque depende mucho también de contribuciones de la industria privada, de los estados de la República, las universidades mismas. Es muy difícil calcularlo, pero sí ha habido un aumento, en particular en algo que podemos medir claramente, que es el presupuesto de CONACYT. Ha habido un aumento muy, muy, muy respetable.
Entonces, tenemos grandes esperanzas. Entonces ahí están las esperanzas y se está sentando una base, por lo menos en un principio se estaría cumpliendo una promesa de inversión en ciencia. Sí. Ahora un problema grave que ya mencionaste, la fuga de cerebros. Un Estado mexicano que educa, que paga primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría y que luego regala su talento, bueno, no lo regala, emigra ese talento y como la gaviota, hasta nunca jamás no la volvemos a ver. ¿Qué me dices de la fuga de cerebros? Mira, en algún momento, cuando yo era más joven, la fuga de cerebros era muy baja, porque yo decía que había el chilaquile effect. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente mexicana se va, pero extraña los chilaquiles. Nos ganaba algo así como un efecto jamaicón de la ciencia, ¿no? Exacto, exacto. Pero resulta que ya no existe el chilaquile effect. Y ahora, el hamburger effect. The other way around, sí. Desgraciadamente, según los últimos datos que yo he visto de expertos en el campo de la migración de talentos, no de gente no preparada, sino de gente que tiene licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, es enorme. Son muchos miles. ¿Qué hacer para evitar que se vayan y para repatriar a los que se fueron? Repatriar difícil, no ¿no? sea Una que sea misión factible, difícil. pero evitar que se salgan, sí. Y la razón principal es que para estos investigadores, sobre todo aquellos que ya tienen un doctorado, que pueden hacer investigación, que se les abran oportunidades. Parece ser que ahí también podemos ser optimistas. La UNAM ha establecido un programa de renovación de su planta académica, que va a haber como 500 nuevos. Y CONACYT también habló. Acaba de sacar una gran convocatoria. Una gran convocatoria, creo que son 570 plazas. Entonces ahí están esos espacios. En la Secretaría de Educación Pública hay miles de plazas nuevas en espera de estas gente. Y ahí México va a cambiar. Jorge, no me gustaría, sin que te fueras, tú has sido además un gran promotor de la divulgación. Hay una nueva ley de divulgación de la ciencia, creador de Universum. No me gustaría que te fueras sin decir un mensaje hacia, con respecto a la importancia de divulgar la ciencia y el conocimiento dentro de toda esta dinámica que hemos platicado, que es meter a México en la era de la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Me parece que el hecho de que se haga accesible los triunfos, los logros y también los problemas de la ciencia al gran público, a los muchachitos, a los niños desde sus primeras edades y muy en particular a los tomadores de decisión, es algo muy, muy fundamental. Porque en México, desgraciadamente, la ciencia no ha formado parte de la cultura. Y eso estoy hablando desde la época de la colonia, desgraciadamente. Pues llegó el momento, sin duda, Jorge, lo dices bien. La ciencia tiene que pasar a formar parte de la cultura para que este país viva la era del conocimiento. Y este es el mensaje que nos deja doctor Jorge Flores. Muchas gracias por estar aquí en Los Observadores, Gracias, Iván. Un espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. En los primeros 2 meses del presente año, las ventas de autos nuevos tan solo crecieron 0.6% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que es una cifra baja de acuerdo a lo proyectado, ya que se esperaba un alza del 5%. Marzo tampoco fue alto y este mes de abril cae la Semana Santa, lo que acorta los días de ventas, por lo que tampoco se espera un mes alto en su comercialización. El sector automotor espera que los resultados de estos meses no marquen una tendencia para lo que resta del año, así es que sigue la proyección de crecer 7%. Los motivos de estas bajas ventas son varios, como el bajo índice de confianza del consumidor, el que los presupuestos federales no se han aplicado y a la gran cantidad de autos usados de importación con más de 7.3 millones de unidades chatarra que han entrado al país desde el año 2005.